clase. Entonces, la clase pasada estábamos viendo todo sobre las diferentes doctrinas y teorías económicas, ¿verdad? Habíamos visto un montón de teorías, de hecho. Desde los antiguos filósofos, ¿no? De como Platón, Aristóteles, hasta las teorías más actuales, como las teorías monetaristas de Mises, ¿verdad? No, de Milton Friedman. Ajá. Entonces, en esta oportunidad ya vamos a ver algo también igual de general que la clase anterior, que son los componentes del sistema económico. Estos temas son muy de teoría, ¿no? De conceptos, de cosas que en teoría son un poco fundamentales para la economía, pero que, digamos, en un estudio como curso de economía no es tan básico, no es tan necesario como para que puedan entender el resto de los temas. Pero es algo así como el fondo detrás de todo lo que ya han visto en las anteriores lecciones, ¿no? Es como que la maquinaria que se encuentra detrás de todo lo que ya hemos visto. Entonces, esto de los componentes del sistema económico nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el sistema económico? ¿No? Eh, Seguramente han escuchado esa expresión ya varias veces, seguramente muchas veces en discursos políticos, ¿no? Cuando se suele decir que el sistema económico está mal, que hay que cambiar el sistema económico, o que gracias al sistema económico es que hay desarrollo, que debemos mantener el sistema económico. Entonces, mucho se ha manoseado esta palabra, pero primero hay que entender bien qué es sistema económico, ¿no? Y para entender esto, siempre comenzamos, ¿no? Por volver un poco a la primera palabra, es un poco la dinámica que siempre hacemos en estas clases. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿No? Hemos escuchado sistema en muchos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de sistema solar, algunos de los sistemas del cuerpo humano, ¿no? Como el sistema nervioso, ¿no? Entonces, todos los sistemas, cualquier sistema, está conformado por elementos, ¿ok? Tiene un montón de elementos que van a interactuar el uno con el otro, ¿ok? Esperen un momento. Sí, ya, ok. Entonces, siempre en los sistemas van a haber elementos que van a interactuar los unos con los otros, ¿ok? El chiste de los sistemas es que tienen elementos que interactúan. Si no interactúan, en realidad estos sistemas serían conocidos como conjuntos simplemente, ¿no? Entonces, ¿por qué está conformado un sistema? Por sus elementos y por las relaciones que tienen los elementos entre sí, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos por un lado a los agentes, es decir, a las partes del sistema económico, ¿no? Y por otro lado tenemos a los mecanismos de coordinación que van a ser, por así decirlo, la forma en la que estos agentes van a interactuar entre sí, ¿no? Un poco entiéndalo de esa manera. Igual lo pueden entender el resto de sistemas que existen también de la misma forma, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a comenzar a ver a los agentes económicos, ¿no? Entonces, el sistema económico que tenemos en la actualidad en nuestro país y en la mayoría del mundo está conformado principalmente por tres agentes, ¿ok? Las unidades consumidoras, las unidades productoras y el gobierno, ¿ok? Entonces vamos a ver primero cuáles son estas unidades consumidoras. Una unidad nos da la sensación de uno, ¿no? Entonces, a cada unidad económica, a cada unidad consumidora, la vamos a tratar como si fuera una sola, un solo grupo de decisión, ¿ok? A pesar de que las unidades consumidoras están formadas o bien por una sola persona
o bien por varias personas. Las unidades consumidoras también son conocidas como las familias. ¿Ok? ¿Y de qué se encargan estas unidades consumidoras? Como su nombre lo dice, de consumir. ¿Qué van a consumir? Bienes y servicios. ¿Para qué van a consumir estos bienes y servicios? Para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden ver, en teoría, a personas que pues han ido a comprar algo al supermercado, ¿no? Pueden ver ahí que están ejerciendo su función como unidad consumidora, ¿no? Entonces, como les dije, las unidades consumidoras o bien están conformadas por una sola persona, porque hay veces que hay personas que viven solas, ¿no? Y que son la única persona que va a tomar las decisiones de qué se va a consumir. Y hay veces en las que las unidades consumidoras van a estar conformadas por varias personas que viven juntas, pero que contribuyen todas en el proceso de decisión de lo que se va a consumir. ¿Ok? Espero que eso esté claro. En segundo lugar, ahora sí vamos a ver a las unidades productoras. ¿Ok? Las unidades productoras van a ser las empresas que se van a dedicar a producir bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de las unidades consumidoras. Aquí ustedes ya pueden ver de que como es un sistema económico, ¿no? Donde van a interactuar los diferentes elementos de este sistema, van a ver de que las unidades productoras dependen directamente de lo que quieran consumir las unidades consumidoras, ¿no? Entonces, las unidades productoras producen bienes y servicios, como por ejemplo una panadería, que siempre les pongo el ejemplo de las panaderías. Una panadería es una unidad productora, ¿ok? ¿Produce qué? Pan, pero también puede producir otras cosas como, digamos, pasteles, ¿no? Pero ¿cuál es la principal función de las unidades productoras? Ellas no buscan, o sea, su objetivo de una unidad productora no es satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Ellos no quieren hacer eso. Lo que buscan en realidad es obtener ganancias, ¿ok? Así como las unidades consumidoras buscan satisfacer sus propias necesidades consumiendo, las unidades productoras también buscan satisfacer sus necesidades, pero ellos las satisfacen vendiendo sus productos, o sea, sus bienes y sus servicios a otras personas. En esta venta no van a buscar de que las personas estén satisfechas, van a buscar generar ganancias, ¿ok? Van a buscar vender más que el bienestar de la sociedad, ¿ok? Esto no lo tomen como algo negativo, ¿no? Porque igual las unidades consumidoras tampoco les importa mucho a la sociedad, sino les importa solo satisfacerse a ellas mismas, ¿ok? Por eso no se debe tomar de manera negativa. Y en tercer lugar, vamos a tener a nuestro último agente económico, que va a ser el gobierno, ¿ok? Este gobierno va a ser, por así decirlo, como el mediador entre las unidades consumidoras y las unidades productoras. ¿Ok? El gobierno está por encima de ambas, porque el gobierno pone reglas para las interacciones que van a tener ambas. ¿Ok? Va a poner impuestos, va a poner quizá normas de salubridad, por ejemplo. Si ustedes han visto esos octógonos en los productos, es gracias a la acción del gobierno, ¿no? De que busca informar a la población de que ciertos alimentos contienen ciertas sustancias dañinas, ¿no? Para que puedan tomar una decisión informada a la hora de consumir. ¿Ok? Entonces, el gobierno va a estar por encima de ambas porque va a poner reglas. Y como va a poner reglas, y como también va a cobrar impuestos, eso va a producir de que el gobierno tenga cierta capacidad económica para distribuir la riqueza, para dar a aquellos que no tienen las mismas oportunidades, ¿no?
como las personas pobres. ¿Ok? Entonces, el gobierno también va a servir como agente económico que va a promover la igualdad, ¿no? Digamos, no todos los gobiernos, verdaderamente, pero en su mayoría, al menos el Estado moderno actual, está pensado para que haga esta distribución de la riqueza. ¿Ok? Y también el gobierno produce, así como las empresas, o sea, las unidades productoras, también produce también bienes y servicios. ¿Qué bienes y servicios? Por ejemplo, el servicio de darte tu documento de identidad, ¿no? Que siempre es un ejemplo que doy que es el gobierno. Siempre da documentos de identidad, siempre da, digamos, licencias de funcionamiento, licencias de conducir, etcétera. Esos son servicios que da el gobierno, ¿ok? Así que esta facultad de dar bienes y servicios no es solo parte de las empresas, ¿ok? Pero el gobierno no lo va a hacer para, digamos, satisfacerse a sí mismo, ¿no? No va a buscar ganancias a partir de esa producción de bienes y servicios, sino que va a buscar, sí, satisfacer las necesidades de la población, ¿ok? Entonces, su función es la de poner reglas para satisfacer las necesidades de la población, ¿ok? Y también velar, obviamente, por el cumplimiento de esas reglas. Entonces, ahora que ya hemos visto a nuestros tres actores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo estos tres actores se van a desenvolver, ¿no? Qué reglas existen para que ellos puedan interactuar entre sí, ¿ok? Es como si esto fuera un juego de cartas, ¿no? Entonces tenemos a nuestros tres jugadores y las reglas de ese juego que van a determinar cómo ellos van a buscar a comportarse, ¿no? Entonces estas reglas van a ser los mecanismos de coordinación. Como su nombre lo dice, coordinan, ¿no? Van a ser compatibles, van a compatibilizar las decisiones de los distintos agentes económicos. Como se han dado cuenta, cada uno de estos agentes económicos va a conformar varios grupos de decisión, ¿no? Digamos, una unidad consumidora va a decidir qué consumir. Una unidad productora va a decidir qué producir. El gobierno va a decidir qué normas poner, ¿no? Entonces los mecanismos de coordinación van a agarrar estas tres decisiones, estos tres tipos de decisiones, de hecho, y van a hacer de que estas decisiones tengan sentido entre sí, ¿no? Que produzcan valga la redundancia, un producto, ¿no? Una consecuencia. Y la forma en la que se suman estas decisiones es lo que nos va a dar como resultado los dos tipos de mecanismo de coordinación. El primero, que es el mecanismo de planificación o dirigido, y el segundo, que es el mecanismo de mercado. ¿Ok? ¿Hasta este momento existe alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, ok, parece que todo está claro. Entonces, ya saben también, si es que existe alguna duda, siempre pueden ponerla en el chat. Yo la voy a leer eventualmente. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Primer mecanismo de coordinación que habíamos visto es el mecanismo de planificación. Su nombre lo dice. Se va a planificar. ¿Qué? La economía. ¿Y quién va a planificar la economía? El gobierno. ¿Ok? Entonces, cuando el gobierno planifica la economía, es porque las decisiones que toma el gobierno van a ser más importantes que las decisiones que van a tomar las unidades consumidoras y las unidades productoras. Por ejemplo, si una familia quiere
quiere consumir arroz y el gobierno no tiene suficiente dinero como para darle arroz, entonces el gobierno le va a decir, no hay arroz este mes. Por más que tú quieras arroz, no te lo puedo dar. ¿Ok? Y digamos, si hay una empresa que quiere producir, por ejemplo, yo qué sé, aceite, ¿ok? Y el gobierno ha prohibido la producción de aceite, entonces simplemente esa producción no se va a dar nunca. ¿Ok? Tengan eso en claro. O sea, como en este mecanismo de planificación, siempre se va a hacer lo que el gobierno quiera. Y el gobierno va a decidir qué se va a producir, en qué cantidad y cómo esta producción se va a distribuir hacia los diferentes hogares que dependen de ese gobierno. ¿Ok? Y este mecanismo de planificación existió en aquellas economías que también se llamaron economías planificadas, que fueron características pues de los países socialistas del siglo XX, ¿ok? Que ustedes quizá lo han visto en historia, fueron los países que se alinearon con la Unión Soviética, que se llamaron pues de comunistas, ¿no? Y que estaban gobernados por un único partido, que era el Partido Comunista de cada uno de esos países. De esos muchos países, al día de hoy solo quedan 5 que continúan siendo comunistas, o al menos hasta cierto punto siguen siendo comunistas, ¿no? Que son esos países como Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos y China, ¿ok? Aunque ya muchos de estos países han tomado varios elementos de del otro tipo de mecanismo que es el mecanismo de mercado, sobre todo China, ¿ok? China y también Vietnam, y en parte también Cuba. Pero Corea del Norte, digamos, sí sigue manteniendo su economía planificada a lo más extremo, digamos, porque es un país que está completamente aislado del mundo. Bueno, no completamente, ¿no? Pero tiene muy pocas interacciones importantes con el mundo y generalmente las personas que nacen en Corea del Norte nunca salen de Corea del Norte. ¿Ok? Eh, por otro lado tenemos al mecanismo de mercado. El mecanismo de mercado, a diferencia del mecanismo de planificación, va a tomar en cuenta a, a los tres tipos de decisiones que van a tomar cada uno de nuestros actores, ¿no? Y en realidad lo que va a decidir qué decisión se va a tomar al final, o sea, cuál va a ser el resultado de esas decisiones, no va a ser ninguno de los tres de manera unilateral, sino que va a ser la oferta y la demanda, ¿no? La mano invisible del mercado, como lo llamaba eh, Adam Smith, ¿no? Que va a ser este supuesto equilibrio que va a existir entre lo que quieren las unidades consumidoras, es decir, la demanda, y lo que quieren las unidades productoras, o sea, la oferta. ¿Ok? Y que dado cierto tiempo va a llegarse a cierto equilibrio entre ambas, ¿no? Este mecanismo de mercado de dejar al mercado o a las fuerzas productivas decidir lo que van a producir, cómo lo van a producir y cómo lo van a consumir también, es lo más común en las economías a nivel mundial. Pero, como ustedes también podrán haberse dado cuenta, no existe un mecanismo de mercado puro en el mundo y tampoco mecanismos de planificación puros, ¿ok? Digamos, existe cierta prohibición de lo que se puede producir en un país. Si digamos, hay un producto que no tiene, eh, no es, digamos, un producto alimentario, no está avalado por Digesa, no tiene un registro, ese producto no es, no está legalmente permitido de ser producido, ¿ok? Y por tanto, pues no se puede, no se podría tampoco comercializar, ¿no? Entonces, digamos, existe ciertas también prohibiciones de qué se puede producir, ¿no?
Y también el consumo, ¿no? Por ejemplo, uno no puede tener más de, si no me equivoco, 8 gramos de marihuana, porque se puede sospechar de que también esta persona es vendedora de marihuana. Y eso es ilegal, se supone, para nuestro país. Entonces existe también una prohibición del consumo y una prohibición de la venta, ¿no? Entonces, ¿existe un mecanismo de mercado perfecto? No. ¿Existe un mecanismo de planificación perfecto? Tampoco. ¿Ok? Siempre van a haber mecanismos mixtos en cada uno de los países dependiendo de la mayor o menor acción que pueda tener cada uno de estos agentes, ¿no? Y también en este mecanismo de mercado muchas veces se dice que quien tiene la verdadera decisión es, son las unidades productoras, ¿no? O sea, las empresas. ¿Por qué? Porque las unidades productoras van a ser los agentes que en general van a tener el mayor poder, la mayor influencia, sobre todo sobre el gobierno y a través de la publicidad sobre los agentes consumidores, ¿no? Pero bueno, digamos que en teoría es la suma de las tres y no tanto la preponderancia de una como era, digamos, más claramente en el mecanismo de producción, de planificación. ¿Ok? Continuamos. ¿Hay una pregunta, creo? Ok, me preguntan sobre el Classroom. ¿Quieren el material para poder repasar? Sí, yo también intenté subir la clase pasada el, el material, pero mm, no sé, no se podía entrar, así que yo tampoco tengo mucho control sobre eso. Eh, en todo caso lo conversaré con Freddy, pero realmente como te digo, no tengo acceso yo. No soy el dueño de la cuenta, no puedo darles acceso si yo mismo tampoco lo tengo. Así que supongo que les avisaré a la siguiente clase, si es que tengo alguna forma de compartirles esto. Si no, quizá también lo puedo pasar por el grupo de WhatsApp. O sea, los de las diapositivas, ¿no? Sí, sí, creo que eso lo voy a hacer. Entonces, sí, bueno, eso que quede claro. Continuemos con la clase. Entonces, ya habiendo terminado, ¿no? Esta primera parte de, de, sobre estos agentes y mecanismos, ¿no? Que componen al sistema económico, ahora vamos a ver otra parte, ¿no? De esta misma clase, que son sobre las teorías económicas, ¿ok? ¿Qué van a ser las teorías económicas? Las teorías económicas van a ser una forma de entender a los sistemas económicos, ¿ok? Van a ser el producto de la reflexión o de la investigación de la economía, ¿ok? ¿Por qué reflexión? ¿Por qué investigación? Porque, digamos, existen teorías económicas que simplemente surgen del razonamiento de alguien, ¿no? Sobre todo aquellas teorías económicas que surgieron en la antigüedad, que no se basaban en datos empíricos, sino más bien en sistemas de pensamiento filosófico, religioso, etcétera, ¿no? De cómo debe ser la economía o cómo debemos entender como personas buenas, virtuosas o hijos de Dios, no sé, cómo debemos entender a la economía, cómo debemos actuar cada uno como persona virtuosa, como buen cristiano, como buen musulmán, yo qué sé. ¿Ok? Esto aplica para todos los sistemas antes de la modernidad. ¿Ok? Y luego ya comienzan a surgir las teorías económicas que van a ser producto de la investigación, de la reflexión histórica de lo que estaba pasando y de lo que había pasado en la economía hasta ese momento, ¿no?
digamos, una teoría económica que salió mucho de una investigación que hizo este señor Adam Smith sobre cómo es que las naciones ricas de ese momento se estaban haciendo ricas, ¿no? Entonces, Adam Smith propone su teoría económica liberal o capitalista o como se le quiera llamar, a partir de la descripción y la reflexión sobre lo que ya estaba pasando. No a partir de una idea que él podría tener, un juicio que él podría tener, sino más bien de la descripción de los hechos, ¿no? Sobre todo porque ya en ese tiempo estaba comenzando a surgir ciertas corrientes racionalistas o, digamos, de pensamiento ilustrado, ¿no? Como eran los pensadores de la Revolución Francesa, ¿no? Que siempre eh, creía más en la ciencia, en los hechos, ¿no? También quien hizo una teoría económica basándose en los hechos históricos, por ejemplo, es Karl Marx, ¿no? O Carlos Marx, o como también le quieran decir. Es, él también reflexionó sobre el sistema económico que existía en su tiempo, que era el capitalismo, que era básicamente una aplicación de las ideas de este señor Adam Smith. Y él también buscó criticar a este sistema y proponer un sistema, según él, más justo, ¿no? Como fue su proposición del comunismo, ¿no? Que a él también le gustaba diferenciar el comunismo del socialismo porque existían en su tiempo también varios pensadores socialistas que tenían una visión un poco distinta de lo que Marx proponía, ¿no? Porque, Dios, Marx se basaba en la historia y en el materialismo, ¿no? O sea, es decir, en las cosas materiales, mientras que los otros socialistas se basaban en sistemas de valores, de lo que es justo, de lo que no es justo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco se distancia de esa forma Marx de los otros socialistas. Entonces, ¿qué va a ser una teoría? Una teoría, siempre tengan esto en claro, una teoría va a ser un sistema ordenado que va a buscar explicar algo, un fenómeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la teoría de la evolución, va a ser la teoría o la forma que tenemos de explicar cómo es que las especies han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Si tenemos la teoría celular, ¿no? Que es de las células, vamos a tener de que explicamos cómo es que los seres vivos están conformados todos por células, ¿no? Y si tenemos las teorías, una teoría económica, vamos a tener la explicación de por qué este, una persona X compró tal producto en vez de tal producto, o por qué tal inversor invirtió en tal empresa y no en otra, o invirtió en un país y no en otro, ¿no? Entonces tenemos esas teorías económicas que nos van a ayudar a explicar cómo funciona la economía, ¿ok? Entonces, digamos, la teoría económica que hemos tomado en todo este curso está basada en buena parte en lo que dijo este señor Adam Smith, ¿no? Por otro lado, tenemos que diferenciar mucho qué es una teoría y qué es un modelo económico, ¿no? Digamos, vamos a tomar la teoría como lo que explica cómo funciona la economía, pero el modelo económico va a ser como una abstracción de la economía en cierto momento histórico, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una maqueta de una casa, lo mismo vendría a ser un modelo económico, estaríamos haciendo la maqueta de la economía, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta imagen de como si una persona tuviera la economía en su mano, ¿no? Entonces, este modelo económico va a ser como una simplificación de la realidad, ¿ok? Una maqueta también es una simplificación de la realidad de una casa, ¿no? Entonces, un modelo económico va a ser la simplificación de la realidad económica. ¿Para qué? Para explicar cómo es que esa realidad económica concreta está funcionando, ¿no? Y sobre todo, también para pensar en cómo esa realidad económica podría ser mejor o
imaginar una realidad económica que queremos tener, ¿no? Y tratar de explicarla a través de ese modelo económico, ¿ok? Muchos se van a basar los teóricos de la economía para crear sus teorías en los modelos económicos, ¿ok? Ustedes también conocen la palabra modelo, digamos, como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, un poco también estos son los modelos económicos, ¿no? El modelo que debe seguir una economía para ser buena o para generar mayores ganancias o para generar mayor crecimiento económico, mayor desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un modelo económico. Entonces, los modelos económicos van a ser imperfectos porque, como siempre tratan de retratar una realidad, esa realidad ya después de que la persona ha terminado de retratarla puede que ya haya cambiado, ¿no? Es como que hiciéramos una maqueta de una casa y a los 2 días esa casa ya, no sé, se cayó, se rompió una ventana, ¿no? Entonces, ese modelo económico no va a ser perfecto, porque la realidad cambia, pero el modelo económico permanece. Es como una foto, ¿no? Y los modelos económicos siempre van a estar compuestos por dos elementos. El primero va a ser los supuestos, ¿no? Y el segundo van a ser las relaciones de causalidad. ¿Qué es un supuesto? Un supuesto es algo que nosotros vamos a asumir como cierto para, eh, para poder construir a nuestro modelo económico, ¿no? Van a ser como que ciertas cosas que no podemos cuestionar para que este modelo económico pueda funcionar, ¿ok? Vamos a verlo ya en la siguiente diapositiva eso. Y por otro lado vamos a tener las relaciones de causalidad, ¿no? Que es que eh, cómo es que cada uno de los actores de la economía va a influir el uno en el otro, ¿no? Y van a determinar también así su comportamiento, ¿ok? Entonces, más que todo vamos a ver a los supuestos. Los supuestos de nuestro sistema, de nuestro modelo económico actual, ¿no? El modelo que queremos seguir, tiene 4 supuestos, 4, por así decirlo, dogmas, ¿no? 4 creencias básicas en las que se va a sustentar el sistema económico, es el modelo económico, ¿ok? El primer supuesto es que la gente tiene preferencias. Esto es algo, pues, evidente, ¿no? Todas las personas tenemos preferencias. Algunos vamos a querer consumir una cosa, otros vamos a querer consumir otra cosa. Algunos vamos, digamos, a querer el helado de chocolate, otros van a querer el helado de vainilla, ¿no? Eso es algo claro. En segundo lugar, es que el ser humano tiene la capacidad de transformar los recursos en bienes y servicios. Este segundo supuesto es muy común tanto en teorías liberales, ¿no? Como la de Adam Smith, como en teorías socialistas, como la de Karl Marx. Porque ambos se basan en que el ser humano puede transformar a la naturaleza a través del trabajo para convertir esa naturaleza que no sirve para nada como naturaleza simple, sin cambios, pero que puede servir gracias a la acción del hombre, ¿no? Es como agarrar un montón de barro y convertirlo en una vasija para que una persona pueda, no sé, llevar un líquido, por ejemplo, ¿no? Y poder tomarlo, poder servirlo en algún lado, ¿no? Entonces, eh, esos dos supuestos se suponen muy evidentes, ¿no? Son muy comunes dentro de la mayoría de modelos económicos. El tercer supuesto va a ser que la gente economiza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente tiene pensamiento económico, que la gente busca maximizar sus ganancias y minimizar sus gastos o sus pérdidas o el riesgo que pueden correr. ¿Ok?
Este pensamiento económico también se conoce como pensamiento racional, ¿ok? De que las personas van a buscar siempre su propio beneficio a través del razonamiento de beneficios y eh, perjuicios, ¿no? Que puede ocasionarle una decisión económica, ¿ok? Esta es la idea que les había dicho la clase pasada del Homo economicus, ¿no? De una persona o un humano, ¿no? Que tiene la capacidad de discernir entre lo que más le conviene económicamente y lo que menos le conviene económicamente. ¿Ok? A pesar de que tenga información limitada, porque lo que podemos saber es que las personas tienen información limitada, ¿no? Y que muchas veces eso puede nublar su juicio, ¿no? Y por último, ese último supuesto va a ser que las decisiones de la gente son coordinadas, ¿ok? Es decir, de que si una persona quiere helado de chocolate, casi siempre va a haber alguien que se le haya ocurrido también producir helado de chocolate, ¿no? Entonces, que las decisiones de una persona y la de otra persona generalmente van a encajar, ¿no? Eso es que las decisiones sean coordinadas. Entonces, estos dos últimos supuestos ya no van a ser universalmente aceptados por la mayoría de modelos económicos, sino que estos van a ser más del modelo económico liberal, ¿ok? Porque, digamos, han sido muy discutidos, el primero, sobre todo, el de la gente economiza, muy discutido en la academia, ¿no? En la academia económica, ¿no? De que no existe realmente esa racionalidad perfecta de las personas. Y con eso terminamos la explicación del día de hoy, así que pasamos a sus dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, una persona me dice ninguna. ¿Alguien más? Ok, ok, entonces, si está todo claro, podemos pasar ya a la dinámica del final de la clase, ¿no? Que siempre es los ejercicios, ¿no? El Kahoot, para ver si en verdad han entendido esta clase, ¿no? Entonces, voy a pasar este link de Kahoot, ¿no? Que seguramente varios de ustedes lo han usado, digamos, los anteriores alumnos que había, ¿no? De aquí solo reconozco a Lorena, creo. Entonces, supongo que han utilizado Kahoot. Si es que no lo han usado, les voy a mandar igual el link, ustedes pueden ingresar. Simplemente es un cuestionario chiquito, no tiene ningún valor académico, pero que pueden utilizar pues para ver si han entendido la clase, ¿no? Y un poco también es para responder a aquellas preguntas que no hayan podido ustedes hacer por ustedes mismos, ¿no? Aquellas dudas que quizá, aquellas cosas que quizá no les hayan quedado tan claras. Pues ahí está el link, ¿ok? Y para los que prefieren simplemente el Kahoot, así nomás, sí, para ingresar el código, pues ahí está el link normal y el código. ¿Ok? Entonces, vayan ingresando, vamos a esperar unos 5 minutos para que todos podamos ingresar.
Somos 6 personas, así que espero que puedan ingresar también porque o sea, no es tan importante porque igual de cada una de las preguntas va a tener también su propia explicación, ¿no? Sobre todo aquellas preguntas en las que haya equivocaciones. Así que pueden entrar en los siguientes 5 minutos. ¿Ve? Ok, entonces faltaría una sola persona. Esperaremos un minuto más. Esta persona se anima. Ok, bueno, entonces estén preparados. Ya va a comenzar el Kahoot. Que agarren sus celulares, que no se les vaya ninguna pregunta o no sé, sus computadoras, si es que están usando computadora. Y ya vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Se llama así a la simplificación y a la abstracción de la realidad. ¿Cuál es? Muy bien, chicos. Al modelo económico. ¿Ok? Habíamos dicho, los modelos económicos van a tratar de simplificar la realidad, la van a abstraer como si fuera la realidad una casa, ¿no? Y el modelo económico una maqueta, una representación de la realidad. ¿Ok? O una representación también de una realidad imaginaria, porque a veces también hacemos maquetas de casas que aún no hemos construido, ¿no? Un poco también es eso. Siguiente. Aquel agente económico que ejerce autoridad dentro de las relaciones económicas. Muy bien, chicos. Están muy atentos. Es el gobierno, evidentemente. ¿Ok? Aunque también podríamos decir de que las otras unidades pueden ejercer cierto tipo de autoridad, ¿no? Hasta cierto punto, las unidades de producción y de consumo pueden ejercer presión al gobierno, pero siempre el gobierno va a ser el que va a tener la última decisión, ¿no? O sea, el gobierno es el que va a pasar al final las leyes. Es una característica considerada del mecanismo de planificación o dirigido. Exacto. La centralización por parte del gobierno de las actividades económicas. ¿Ok? No son los otros porque, digamos, esos son características del mecanismo de mercado, ¿no? Entonces, por eso es que no son todas las demás. Siguiente. Las unidades consumidoras también son conocidas como.
Exacto. Son las familias. ¿Ok? Las unidades consumidoras son las familias. Aunque a veces también hay unidades consumidoras de una sola persona, que no sé si se puede decir a esa familia, pero quizá. El objetivo de las empresas en el mercado es, exacto, obtener las más altas ganancias. ¿Ok? No va a ser satisfacer necesidades, el bien social, que los precios sean los más bajos, que los productos tengan la mayor calidad, no. Va a ser obtener las más altas ganancias. Esto porque así está hecho nuestro sistema económico. Favorece el egoísmo, ya sea de todas las unidades, de todos los agentes económicos, ¿ok? No solo de las empresas, sino también de las familias o del gobierno, ¿ok? Siempre cada uno va a buscar su propio bien. El gobierno tiene como objetivo, muy bien, generar el bienestar a la sociedad. ¿Ok? Esta era obvia, aunque no tan obvia, ¿no? Porque digamos, en nuestro país en general el gobierno es corrupto, el gobierno puede que tenga decisiones en contra de la economía y abusa del poder, ¿no? Suele pasar no solo en nuestro país, en muchos otros países que también son pobres o desarrollados, etcétera. Entonces, sí, pero no. O sea, para la teoría económica, la finalidad del gobierno es generar bienestar de la sociedad, ¿ok? Porque se supone que el gobierno está conformado por la sociedad. Se supone que la sociedad es la que elige al gobierno y por tanto el gobierno es el que tiene que responder a la sociedad, ¿ok? Siguiente. El Estado tiene como retribución por su participación en la producción. Esto es de clases pasadas, de hecho, pero a ver si se acuerdan. Exacto, los tributos. Muy bien. ¿Ok? Son los tributos. Estos otros son para otros factores de la producción, ¿no? Que ustedes ya saben identificar. Siguiente. Las familias tienen como objetivo fundamental, exacto, está bien obvio, satisfacer plenamente sus necesidades. ¿Ok? Las familias no pueden definir los costos de producción, no pueden redistribuir la riqueza, no son el gobierno, y no pueden lograr una mayor inversión porque eso, bueno, sería también un objetivo del gobierno, ¿no? ¿Verdadero o falso? Una teoría económica busca representar la realidad. Exacto, muy bien. Las teorías económicas no buscan representar la realidad, buscan explicar la realidad, ¿ok? Las que buscan representar la realidad son los modelos económicos, ¿ok? Ustedes tienen que tenerlo claro. La mano invisible de Adam Smith tiene que ver con, ¿cuál de los dos?
Exacto, el mecanismo de mercado, ¿ok? La mano invisible también es como la oferta y la demanda, que es lo que va a decidir qué se va a producir, qué se va a consumir dentro de una economía, ¿ok? Y pues ahora vamos a ver el podio, que bueno, no es tan importante. Miu Miu, muy bien. Luego Abby. Y en primer lugar, wow, 10 de 10, tiempo que no veía algo como esto. Lorena, ¿ok? Muy bien, Lorena. Lorena siempre saca la mayor nota, creo. Y pues hoy día no ha habido ninguna pregunta difícil, así que no vamos a tener que volver a ver las preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Eh, voy a ya detener la grabación. Si tienen alguna pregunta, se pueden quedar.